Hola a todos, a partir de este vídeo vamos a hablar sobre un tipo de indeterminación muy peculiar, que son las indeterminaciones del tipo 1 elevado a infinito. En este tipo de indeterminaciones tenemos que tener en cuenta que, al contrario de lo que alguno podría pensar, esto no es exactamente 1 elevado a un número muy grande, porque si de verdad fuera exactamente 1 elevado a un número muy grande, tendríamos 1 por 1 por 1 indefinidas veces. Y 1 por 1 siempre va a ser 1, así que por muchas veces que lo multipliquemos por 1 va a salir 1. Pero tenemos que tener en cuenta que en el contexto de los límites, cuando nosotros llegamos a una indeterminación, lo que tenemos no es exactamente lo que nos está indicando la indeterminación, sino un valor muy cercano. Entonces, cuando nosotros lleguemos a una indeterminación del tipo 1 elevado a infinito, en realidad lo que tenemos no es exactamente un 1, sino algo muy cercano a 1. Y no es elevado al infinito, sino algo muy grande. Por tanto, un número muy cercano a 1, pero que no es 1 multiplicado por sí mismo un gran número de veces, sí que puede diferir de 1 una gran cantidad. Es más, en ocasiones, cuando nos encontremos con límites con este tipo de indeterminaciones, el resultado puede que salga infinito, puede que salga menos infinito, o en ocasiones puede que salga un número finito. En concreto, para poder resolver este tipo de indeterminaciones, primero vamos a tener que analizar dos funciones muy características en las que nos vamos a apoyar. Son las funciones que están representadas aquí como f de x en primer lugar y como g de x en segundo lugar. No vamos a entrar en el detalle de por qué estas funciones tienen esta representación gráfica. Eso corresponde a un nivel superior. Lo que nos importa en este caso es analizar la forma que tienen estas dos funciones de aquí. En rojo tenemos la función definida, la que nos interesa a nosotros, f de x igual a 1 más x elevado a 1 partido por x. Veremos que tiene esta forma, tiene una asíntota vertical en x igual a menos 1 y una asíntota horizontal en x igual a 1. Lo extraordinariamente relevante de esta función es que cuando nosotros calculamos el límite de f de x cuando x tiende a 0, es decir, cuando nos montamos en esa especie de montaña rusa y nos acercamos infinitesimalmente al 0 por su derecha o por su izquierda, lo que comprobamos es que el límite de la función cuando x tiende a 0 existe y es en concreto el valor e, que es un número irracional muy importante. Entonces, cuando tomamos el límite para x tendiendo a 0 de la función f de x, el resultado de esto es el valor e. En concreto, cuando nos referimos a la función g de x, que si os fijáis es muy parecida a la función f de x, pero cambiando x por 1 partido por x y 1 partido por x, ocurre también un comportamiento que tiene algo en común, y es que en concreto en esta función el número e también vuelve a ser muy importante. En concreto, en esta función g de x, si tomáramos el límite para cuando x tiende a menos infinito o para cuando x tiende a más infinito, vamos a comprobar que hay una asíntota horizontal en y igual a 0 a la que nos vamos a aproximar desde arriba por el lado izquierdo o desde abajo por el lado derecho. Por tanto, en este caso, el límite para cuando x tiende tanto a más infinito como a menos infinito de g de x, el resultado es e. Es cierto que si nos aproximamos a g de x mediante valores de x muy grandes, es decir, cuando x tiende a más infinito, nos vamos a aproximar a e desde valores que son inferiores y viceversa por el lado izquierdo. Sin embargo, lo que es de verdad relevante es que en este caso, cuando tomamos límites en el infinito, con un signo o con otro, la función tiende al valor de la imagen e. Igual que aquí, cuando tomamos el límite de la función aproximándonos a 0, cuando x tiende a 0, el valor de la imagen tiende a e. En concreto, además, pues esta función de aquí, la función g de x, vemos que aparte de la asíntota horizontal, tiene una asíntota vertical en x igual a menos 1, y entre menos 1 y 0 la función no está definida. Entre menos 1 incluido y 0 sin incluir. En ese intervalo no está definida la función. Sin embargo, como digo, eso no es de demasiada relevancia para lo que vamos a hacer luego, aunque por curiosidad es bueno saberlo. Y por curiosidad también, pues esta función de aquí no está definida desde menos 1 hacia su izquierda. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que tenemos que tener muy claro es que cuando nos encontremos con indeterminaciones del tipo 1 elevado a infinito, para poder solucionarlas, tenemos que tener en cuenta que si nos encontramos con una función de este tipo, con una similitud a esta función,
y se nos está pidiendo el límite que sea, tenemos que tener en cuenta que para esta función el límite cuando x tiende a 0 de f de x es e, mientras que en esta función g de x, definida de esta forma, cuando tomamos el límite cuando x tiende a más o menos infinito de g de x, el límite es e. Esto lo digo porque en ocasiones cuando nos encontremos con estas indeterminaciones estaremos trabajando con límites en el infinito o en un punto de funciones que se parecen a f de x o a g de x y las vamos a tener que hacer que se parezcan lo máximo posible a f o a g, según el caso, para poder referirnos a la solución de ese límite en función del valor de estos dos límites de aquí, de e. El cómo lo haremos lo veremos en el siguiente vídeo con más detenimiento y con un ejemplo práctico.